Hola, bienvenidos. Vamos a estar revisando los datos más importantes de asco geniturinario 2024 con el doctor Guillermo de Velasco. Muy bien conocido por todos ustedes, el doctor Guillermo es oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de Octubre y se dedica a la oncología geniturinaria y al melanoma. Bienvenido, doctor de Velasco. Gracias por acompañarnos a comentar resultados importantes que se vieron en asco geniturinario de este año. Hola a todos, es un placer estar aquí con todos vosotros un año más en el CLOC y en esta ocasión para contar los avances más importantes que ha habido en asco GU del año 2024. Cuéntanos, ¿cuál fue el dato más importante de todo el congreso? Quizá el aspecto más importante que se ha presentado en asco GU ha sido en cáncer de riñón y han sido los datos de la adyuvancia de cáncer de riñón con pembrolizumab. El ensayo clínico KEYNOTE-564. Por primera vez este ensayo clínico ha demostrado que hacer un tratamiento adyuvante impacta en supervivencia global con una hazard ratio de 0.62. Esto es especialmente espectacular, fundamentalmente porque si pensamos en otros tumores sólidos, la realidad es que solo ipilimumab como inmunoterapia ha sido capaz de mostrar impacto en supervivencia global en melanoma y a dosis extremadamente altas. Estamos muy acostumbrados a ver impactos en disease-free survival, en relapse-free survival, pero no en supervivencia global. Por eso creo que es especialmente importante destacar cómo de positivo es este dato. No por allá los pacientes que ya estamos utilizando el fármaco, porque teníamos datos muy positivos para disease-free survival, pero tener este impacto en supervivencia global yo creo que marca un antes y un después en el tratamiento perioperatorio del carcinoma renal de células claras. Una pregunta importante que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de adyuvancia en cáncer renal es ¿por qué este estudio es positivo? ¿Por qué los otros estudios son negativos, Guillermo? A ver, en realidad es muy difícil, ¿no?, entender por qué otros estudios han podido tener datos conflictivos. Creo que es relevante pensar que ha habido datos positivos, o sea, que cómo es el diseño de los estudios es diferente, no todos los estudios tienen placebo. Sabemos que cuando se incluyen los pacientes hay muchos sesgos que no somos capaces de controlar y yo creo que más que intentar buscar por qué otros estudios por qué este es positivo, los otros son negativos, hay que buscarle más problemas a los otros estudios que problemas al propio KEYNOTE-564. Yo creo que este es un estudio muy bien hecho, muy bien diseñado, donde la N parece que es suficiente, donde la población incluida tiene las características precisas para encontrar el beneficio y yo creo que son muy buenas noticias porque tenemos una opción importante para los pacientes. ¿Cómo era la población? ¿Crees que había población de muy alto riesgo o había pacientes con un riesgo intermedio alto que se podría beneficiar? ¿O crees que este estudio estaba enriquecido de una población diferente a lo de los demás? ¿O cómo lo ves? Dentro de los problemas para diferenciar cómo son unos estudios de los otros, hay que entender que, uno, las poblaciones son sutilmente diferentes. No todos incluyeron M1, es un punto importante. Dos, la duración del tratamiento no es la misma. Algunos estudios utilizaron solo 6 meses, como es el nivolumab, frente al año de tratamiento estándar con pembrolizumab. Algunos estudios utilizaron placebo, como el del pembrolizumab, que sabemos que esto generalmente hace que el estudio sea más sólido comparado con otros que utilizaron la observación. Entonces son diferencias que pueden ser realmente importantes a la hora de interpretar y de entender por qué un estudio es positivo. Creo que es muy importante también que entiendan que es especialmente difícil, por cómo son los diseños estadísticos, que un estudio de estas características sea positivo por azar. De tal forma que yo creo que hay que entender que cuando hay una plausibilidad tan importante por el beneficio que hemos visto en la enfermedad metastásica, con un anti-PD-1, y que además esto se traslada a la adyuvancia, no solo en disease-free survival, sino en supervivencia global, creo que los datos son lo suficientemente sólidos como para apoyar su uso en la práctica clínica. Durante la sesión de preguntas, después de la presentación de los resultados de supervivencia global del 564 por parte del doctor Tony Choueiri, hubo ciertas preguntas y una línea de preguntas iba encaminada hacia las líneas subsecuentes del tratamiento. ¿Qué opinión tienes al respecto, Guillermo? Creo que es importante entender, cuando se planifican los estudios, cuál es el impacto que puede tener el crossover. Y es verdad que hay ciertos contextos donde el crossover tiene un impacto importante, porque es verdad que muchas veces es ¿por qué voy a utilizar un tratamiento si puedo utilizarlo de rescate? Y esto lo hemos visto en muchas circunstancias. Pero creo que es importante entender que no es el escenario específico del cáncer de riñón donde los pacientes en primera línea no tienen por qué recibir
pembrolizumab en monoterapia o en combinación. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que cuando vemos el número de pacientes que recibieron anti-PD-1 durante el seguimiento es aproximadamente un 50%, que es un número bastante razonable, pero creo que hay un cambio muy importante que hace el Keynote 564. Una de las grandes preguntas que nos planteamos con los pacientes de alto riesgo es cada cuánto tenemos que seguirlos, y hay ciertas guías clínicas. En mi opinión, los datos del Keynote 564 lo que demuestran es que hay que hacer escáneres a estos pacientes cada 12 semanas. ¿Por qué? Porque hay un aspecto súper importante que me parece para entender que los pacientes recibieron el mejor tratamiento que podían recibir. Y es que 1 de cada 4 pacientes se sometió a cirugía. Hubo un 20% de pacientes que hicieron radioterapia. Son números muy altos que lo que implica es que estos pacientes estaban muy bien seguidos, que durante el follow-up se encontró pacientes con enfermedad oligometastásica que no tienen ni siquiera necesidad de un tratamiento con inmunoterapia, sino que dan un tratamiento local. Creo que es un cambio muy importante que tenemos que tener en mente tanto los urólogos como los oncólogos que tratamos cáncer de riñón, porque esto lo que demuestra es que hay que estar encima de estos pacientes y que podemos tener algunos pacientes, un 50% que hicieron anti-PD-1, creo que es suficiente. Hay incluso un porcentaje importante de pacientes que hicieron TKI y sabemos que en el subgrupo de buen pronóstico, es decir, un paciente que progresa a los 12 meses, podría ser perfectamente potencial y un tratamiento en términos de supervivencia global. Un TKI en monoterapia podría ser lo suficientemente sólido como para utilizarlo. Por lo tanto, creo que en este contexto la respuesta o la crítica no puede venir de las líneas subsiguientes para explicar por qué hay un beneficio. Yo creo que en este caso hay que pensar que quizá no sabemos en qué pacientes, pero está claro que el pembrolizumab tiene un efecto muy positivo en un subgrupo de pacientes que hace que veamos este impacto en supervivencia global. Ahora pasemos a cáncer de vejiga. Cuéntanos qué noticias interesantes hubo en cáncer de vejiga este año. Quizá en cáncer de vejiga hay que destacar 2 estudios fundamentales. El primero es el de adyuvancia, hay otro ensayo clínico de adyuvancia, el ensayo clínico Ambassador, que en este caso lo que hacía era comparar a los pacientes operados de alto riesgo con cáncer de vejiga, con carcinoma urotelial, a recibir o bien pembrolizumab o bien observación. Es un estudio que es positivo para disease-free survival, con una hazard ratio de 0.69. Los datos son claramente positivos. Si nos fijamos como este endpoint, que puede ser un buen surrogado de eficacia para supervivencia global, pasamos de 14 a 29 meses, es decir, los datos son como muy llamativos de cómo de positivos son. Y de hecho, aquí me sorprende que con estos datos haya guías clínicas como las guías ESMO, que tienen una evidencia 1D, de momento, sobre el uso de adyuvancia en cáncer de vejiga, que no sé cuál es tu opinión en este contexto, con los datos que se han presentado tanto con Nivo como ahora con la actualización de pembrolizumab, que es cierto que no hay impacto en supervivencia global, pero hay claramente 2 estudios positivos para una disease-free survival que en otros contextos como el cáncer de mama se consideraría sin duda un endpoint suficiente. Es verdad que la comunidad científica de oncología geniturinaria es muy exigente y somos exigentes, yo creo que por intentar hacer las cosas un poco mejor. Si yo ofrezco un tratamiento a un paciente que todavía no tengo datos de supervivencia global, pues tengo ciertas dudas y tengo que intentar buscar aquel perfil de pacientes que mejor o que más se vayan a beneficiar. Por eso es interesante ver estudios que estratifican a los pacientes de acuerdo al ctDNA, que los randomizan de acuerdo a la positividad o no del ctDNA, lo cual me parece muy interesante. Vemos estudios como el de nivolumab, que es claramente positivo en supervivencia libre de recaída, y este estudio viene a reforzar la plausibilidad biológica que vemos en la enfermedad avanzada y a reforzar la posibilidad de utilizar estos tratamientos en adyuvancia. El cáncer de vejiga es una enfermedad muy letal y yo estoy convencido de que si estas estrategias funcionan, nos van a demostrar un beneficio en supervivencia global. Hasta no tener los datos de supervivencia global, yo no me animo a recomendárselo a todos los pacientes. Tenemos pacientes que después de una neoadyuvancia con cisplatina gencitabina o con MVAC a dosis densas quedan con ganglios. Son pacientes prácticamente premetastásicos y a los cuales les hemos hecho un tratamiento muy importante, el mejor tratamiento que tenemos. Y que quedan con ganglios, a mí como oncólogo me queda como el mal sabor de boca no ofrecerle algo más. Hay otros pacientes que terminan siendo una respuesta patológica completa y que probablemente estén curados solo con la cirugía. Hay que
disecar muy bien y analizar muy bien paciente a paciente, hasta no tener datos de supervivencia global. Noticias en enfermedad avanzada. Cáncer de vejiga cambió su estándar de tratamiento a partir de ESMO. Cuéntanos qué noticias tuvimos con la primera línea del cáncer de vejiga avanzado. Es cierto que el IBI302 ha cambiado un poquito nuestra concepción de cómo vamos a tratar a los pacientes en el futuro. Es verdad que todavía estamos en trámites en la mayoría de los países del acceso a esta primera línea con Enfortumab, pembrolizumab. Claramente el impacto es verdad que de las cosas más espectaculares que ha habido en cáncer de vejiga avanzada. Se dobla la PFS de 6 a 12 meses, se dobla la supervivencia global, pasando de los 30 meses en primera línea con la combinación de Enfortumab, vedotin más pembrolizumab. Quizá las preguntas, ¿no?, que uno se suele plantear en este contexto es cómo de eficaz va a ser por los subgrupos. La ventaja que se ve con esta combinación es que es eficaz en pacientes cis elegibles, pero también es eficaz en pacientes no cis elegibles. Es eficaz en pacientes con metástasis hepáticas, es eficaz en pacientes con otras metástasis viscerales, es eficaz en pacientes PD-L1 positivo o PD-L1 negativo. Las hazard ratios son brutales, hablamos de hazard ratios para supervivencias globales en torno a 0,5. Realmente los datos son tan espectaculares que hace muy difícil plantearte en qué pacientes no vamos a poder utilizar esta estrategia cuando la tengamos disponible. Quizá las reflexiones en este contexto, más allá de estos análisis por subgrupos, pueden venir, y lo hemos hablado en el ensayo clínico de adyuvancia en cáncer de riñón, que quizá falta un poquito de sabor de cómo fue el brazo de control, ¿no? Era un contexto donde creo que solo el 30% de los pacientes hicieron un velo de mantenimiento. Entonces, ¿cómo crees que eso puede alterar la percepción del estudio en un contexto donde sabemos que el acceso es difícil y el coste es muy alto de esta combinación? Yo pienso que es muy complejo hacer un ensayo clínico fase 3 que incluya pacientes y que trate a los pacientes de acuerdo a un estándar que va cambiando mes a mes. La oncología va muy rápido y los estudios se diseñan, cuando se tienen que enmendar, se enmiendan, pero el reclutamiento lleva su ritmo. Es verdad que no se incluyeron pacientes en la rama control, más que un 30% a recibir mantenimiento con avelumab, que es el estándar hoy en día, pero los datos son tan claros en términos de supervivencia global que sobrepasan incluso los pacientes que responden y que hacen mantenimiento con avelumab según el control histórico. Entonces, yo veo muy difícil que dudemos en cuanto al valor de esta combinación, porque hay pocas cosas tan irrefutables en la oncología como un resultado tan positivo en supervivencia global. Quizá de las preguntas más interesantes respecto a la combinación de Enfortumab-Pembro es el efecto que se ha visto tan potente en la primera línea. Respecto a los datos de Enfortumab en tercera, con el IBI301, que eran un ensayo clínico claramente positivo, supervivencia global, comparado con quimioterapia estándar como los taxanos o la vinflunina, pero en el contexto donde se vio que las supervivencias libres de progresión con Enfortumab vedotin son relativamente cortas y con una duración de la respuesta también relativamente corta. Sorprende mucho cómo se ha transformado este cambio a la primera línea y mi pregunta es, ¿crees que es un contexto más de que el efecto aditivo que permite al paciente que recibe mucho Enfortumab recibir más pembrolizumab, o crees que realmente puede haber un efecto sinérgico de la utilización del Enfortumab con el pembrolizumab en una primera línea? Yo creo que el Enfortumab es una quimioterapia mejorada. El Enfortumab vedotin es un antibody drug conjugate que permite entregar en el sitio de la célula tumoral una carga alta de quimioterapia y combinar eso con esa liberación de antígenos, esa citolisis con inmunoterapia tenía mucho sentido. Después de haber visto el valor y el impacto de la inmunoterapia en primera línea de mantenimiento, el intentar combinar la inmunoterapia junto con un agente citolítico era importante. Y lo que vemos en este estudio es que una quimioterapia mejor entregada, al conjugarse con un anti-PD-1, como en este caso pembrolizumab, pues da unos resultados a largo plazo muy buenos. Estamos haciendo una mejor quimio y estamos mezclándola o utilizándola a la vez con la mejor inmunoterapia desde el principio y en mantenimiento, porque también recordemos que el Enfortumab lo podemos dar por un tiempo limitado y el pembrolizumab lo llevábamos hasta los 2 años en aquellos pacientes que no progresaban.
Respecto a este régimen, yo creo que más allá de la eficacia, que es muy clara, ¿alguna recomendación que quieras hacer ya hoy sobre las toxicidades? Bueno, hay que tener en cuenta las toxicidades cutáneas que pueden aparecer, hay que tener en cuenta que tenemos que hacer un control estricto de la glicemia de los pacientes y hay que tener a la mano también al oftalmólogo. El oftalmólogo también nos va a ayudar en el manejo de las toxicidades oculares, que habitualmente son de la superficie ocular. El dermatólogo nos va a ayudar en el manejo y en la prevención de efectos adversos de mayor grado a nivel cutáneo y desde luego el control endocrinológico de los pacientes para evitar las hiperglucemias pronunciadas. Muy bien, doctor Mané. Y en cáncer de próstata se han presentado unos estudios bastante interesantes. Quizá uno de los más interesantes ha sido el ensayo clínico Breakaway. Llevamos hablando mucho tiempo de los inhibidores del PARP, muchos estudios, no claros datos positivos en supervivencia global, mucho tiempo discutiendo sobre cuál es el perfil o cuál es la mutación sobre cuál realmente tenemos que utilizar los inhibidores del PARP. ¿Cuáles son los mensajes, ¿no?, del Breakaway que podemos extraer? El Breakaway nos hace la randomización ideal para responder una pregunta ideal. El Breakaway es un estudio fase 2 randomizado que tomaba a los pacientes con alteraciones HRR y los dividía en dos grupos, BRCA1-2 ATM versus las demás, y randomizaba a los pacientes a olaparib en monoterapia, a bilaterona en monoterapia o la combinación de abilaterona con olaparib. Este estudio demuestra que la combinación parece ser mejor que cualquiera de las monoterapias. Es un estudio de 60 pacientes, alrededor de 20 pacientes por rama, que no nos permite llegar a conclusiones muy grandes. Pero sí es un estudio que nos muestra que tal vez el camino a seguir en los pacientes con alteraciones de la reparación, especialmente las más sustanciales, BRCA1-2, van a tener un beneficio de el utilizar el superbloqueo androgénico junto con el inhibidor del PARP. Y más allá de estos inhibidores del PARP, hemos visto datos de inmunoterapia durante los últimos congresos, todos ellos negativos. Se han presentado unos datos cuestionablemente positivos, ¿no?, los datos del CONTACT-02. ¿Qué puedes hablar de la inmunoterapia, de lo que se ha presentado y de qué esperanzas podemos tener en la inmunoterapia en los tumores en el cáncer de próstata? El estudio CONTACT-02 es un estudio fase 3 randomizado que aleatorizaba a pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración que habían progresado a una línea de un nuevo agente hormonal a cabozantinib atezolizumab versus el agente hormonal que no hubiesen recibido. Sabemos que la estrategia de secuenciación hormonal no es la mejor y que podríamos llegar a pensar que no es el brazo comparador ideal. A pesar de no tener un brazo comparador ideal, el estudio es marginalmente positivo en términos de supervivencia libre de progresión, lo cual nos demuestra que los inhibidores de tirosina quinasa en cáncer de próstata no tienen un papel fundamental a la hora de impactar en supervivencia global. Yo creo que hemos intentado con el cabozantinib en monoterapia antes, hemos intentado con otros inhibidores de tirosina quinasa y ahora al combinarlo con el atezolizumab en este caso nos sigue demostrando que puede haber un beneficio marginal en supervivencia libre de progresión, pero no se va a traducir en supervivencia global. Y estaríamos exponiendo a los pacientes a unas toxicidades importantes, lo cual yo creo que es limitante en cáncer de próstata resistente a la castración, donde son pacientes añosos con comorbilidades. En todo caso, yo creo que la inmunoterapia y el capítulo de la inmunoterapia en el cáncer de próstata no está todo dicho, ¿no? De hecho, hay estudios, como ha habido algún trial in progress que presentado en ASCO-GU, ¿no?, el KINO 365, que presenta la cohorte J, que va a intentar utilizar no solo el pembrolizumab, sino el pembrolizumab con el belzutifan, inhibidor de HIF-2 alfa, que ha tenido datos tan buenos en MOGIPEL y positivos también en cáncer de riñón de célula clara, y quizá pueda ser una estrategia también diferente, ¿no? En congresos previos hemos visto datos incluso con bioespecíficos, ¿no?, el estudio, el AMG 509, que es un bioespecífico contra STIP1, al final es inmunoterapia, ha demostrado unos datos, es un T-cell engager que ha demostrado datos de respuestas muy interesantes en pacientes muy politratados. Es decir, quizá la inmunoterapia hasta el momento, cogida de manera tan abrupta como el CONTACT-02 con un anti-PDL1, no es la estrategia desde luego a utilizar,
y quizá buscar estrategias donde o bien en segmentos específicos de cáncer de próstata o con fármacos mucho más dirigidos, como el que acabo de comentar, tenga un valor mucho más interesante para seguir explotando y buscando un beneficio con la inmunoterapia también en el cáncer de próstata. Noticias en cáncer renal metastásico, Guillermo. Hubo noticias en cáncer renal de células claras, hubo actualizaciones en cáncer renal de células no claras y hubo nuevos análisis con mayor seguimiento de algunos otros estudios. Cuéntanos lo más sustancioso de cáncer renal metastásico durante ASCO-GU, por favor. Quizá uno de los aspectos más importantes que, en mi opinión, se han presentado han sido no en célula clara, sino en aquellos tumores con histologías no células claras, porque se ha presentado en el ensayo clínico el Keynote B61. Este ha sido un ensayo clínico no randomizado, sabemos lo difícil que es hacer estudios randomizados en este contexto, pero a pesar de ello ha sido un estudio especialmente grande, quizás el estudio fase 2 no randomizado más grande, al menos que yo recuerde, con más de 150 pacientes incluidos, todos ellos recibieron la combinación del lenvatinib con pembrolizumab. Del estudio es destacable las tasas de respuesta en todos los subgrupos incluidos, en pacientes papilares, en cromófobos, en Unclassified. El subgrupo más mayoritario son los papilares, pero lo que se ven es que son un control de la enfermedad en más del 80%. Estos son datos especialmente positivos sabiendo lo agresivos que son estos tumores y los datos tan pobres que hemos tenido en otros estudios con PFS especialmente cortas. Aquí se ve que la mediana de PFS casi alcanza los 18 meses, que son datos realmente brutales. Yo creo que en este contexto, y hay que poner los datos en contexto, tenemos datos del estudio, el PubMed, que era estudio que randomizaba diferentes TKIs, donde cabozantinib demostró ser superior a sunitinib en el ensayo clínico randomizado, muy pequeño cada uno de los subgrupos, pero positivo. Realmente ubicó al cabozantinib como una estrategia en primera línea para tumores papilares. Yo creo que los datos que ha habido, tanto en las combinaciones de cabo-nivo previamente presentadas en estudios más pequeños, pero en este caso, en este estudio tan grande, con casi 100 pacientes papilares, posiciona casi diría yo como primera opción en aquellos lugares donde esté disponible una combinación de IO-TKI. En este caso, como he dicho, con los datos que hay muy favorables en este estudio con lenvatinib pembrolizumab en este contexto. Cuéntanos acerca de la actualización que hubo sobre el estudio CLEAR. ¿Cuál es tu impresión de los datos? Bien, el ensayo CLEAR, que yo creo que todos conocen porque ha sido un ensayo clínico pivotal que randomizó a los pacientes con cáncer de riñón de célula clara que no habían recibido tratamiento previo a recibir o bien una combinación de lenvatinib con pembrolizumab, uno de los brazos experimentales, lenvatinib con everolimus, un segundo brazo experimental, o el brazo de control que fue el sunitinib. Este ensayo clínico incluía todo tipo de pacientes de todos los subgrupos de la IMDC, pacientes de buen pronóstico, de intermedio pronóstico y pacientes de pobre pronóstico. Bien, este estudio demostró impacto en supervivencia global. A 4 años en el brazo experimental se alcanzan los 55 meses de supervivencia. La PFS cercana a los 2 años, la PFS más impresionante que hemos visto con una combinación de inmunoterapia más antiangiogénico y con tasas de respuestas cercanas al 70%. Bien, en ASCO-GU lo que se ha presentado es un subanálisis de cómo es la respuesta en función de la carga tumoral. Y lo que es muy destacable es que, independientemente del volumen tumoral, se ve que los pacientes pueden hacer respuestas muy importantes. Quizá uno de los principales hándicaps para alcanzar respuesta completa es la presencia de nefrectomía. Aquí no viene, pero se entiende que aquellos pacientes que tienen más de 10-12 centímetros del target lesion es porque son pacientes que no han sido nefrectomizados, donde sabemos que alcanzar una respuesta completa es relativamente difícil. A pesar de ello, la respuesta completa en este subgrupo, que es el subgrupo un poco más adverso, es del 2,5% de respuestas completas, pero con respuestas objetivas bastante espectaculares. De hecho, en los subgrupos donde las lesiones target eran en torno a de 3 a 6 centímetros, los resultados son espectaculares, alcanzando incluso respuestas completas en el 22% de los pacientes, que viene a ser 1 de cada 4 o 1 de cada 5 pacientes, que son datos brutales. El mensaje claro de este subanálisis, bien, sabemos que es muy eficaz, sabemos que hay mucha respuesta y que esta respuesta realmente va a ser independiente de la carga tumoral.
sabemos que la respuesta va a ser muy buena. Si bien es cierto que también es importante, esto se traslada en que tanto la PFS como la supervivencia global de los subgrupos es muy parecida independientemente de esta carga tumoral que tienen los pacientes. Hubo noticias de seguimiento a más largo plazo con el CheckMate 214. ¿Cuál es tu opinión de esos datos? Bien, yo creo que es muy importante el esfuerzo que están haciendo algunas compañías en hacer seguimiento especialmente a largo. En este caso, el CheckMate 214 fue el ensayo clínico pivotal con Ipi/Nivo versus Nivolumab. Han presentado los datos a 7,5 años. Ipi/Nivo versus Sunitinib. Ipi/Nivo versus Sunitinib muestran los datos de 7,5 años de seguimiento, donde quizá el dato más espectacular que se ve es que hay 1 de cada 4 pacientes no han progresado a ese punto de corte de 7,5 años. Como es de esperar, hay mucho paciente censurado en este seguimiento, pero el dato realmente es muy positivo y yo creo que es un dato muy de esperanza de que podemos conseguir un beneficio no solo de aumentar la supervivencia, sino aumentar la supervivencia sin que los pacientes hayan progresado. Incluso en este contexto se ve que cuando se analiza cómo es la evolución en el subgrupo de buen pronóstico, igual que en otros contextos, la hazard ratio hemos visto que en algunas combinaciones han ido perdiendo la eficacia para supervivencia global con hazard ratios por encima del 1, lo que se ve es que incluso en la población de buen pronóstico, a pesar de que inicialmente tanto la PFS como la tasa de respuesta es mucho peor y hay un porcentaje de pacientes que rápidamente progresan, en este largo plazo también se ve que la hazard ratio es por debajo del 1, en torno a 0,90 y algo, y esto puede indicar que hay un subgrupo de pacientes que se benefician o bien de Ipi/Nivo o al menos de la inmunoterapia en el buen pronóstico, y no se nos tiene que olvidar. Hay una corriente importante que intenta un poquito desligar la selección del tratamiento del grupo pronóstico y que la elección de un tratamiento u otro no debería estar tan marcado por el IMDC, que es un dato clínico pronóstico, pero que no llega a ser realmente predictivo de respuesta, ¿no? Creo que en todo caso son datos positivos, que hay que buscarlos un poquito, hay que tomar cierta precaución, especialmente para el buen pronóstico, porque no estaba incluido dentro del objetivo principal de este ensayo clínico. Y más importante en este contexto, recuerden que hay un ensayo clínico especialmente importante y que fue un requerimiento de la EMA para la compañía cuando se presentaron estos datos, que es el ensayo clínico 8Y8, que compara Ipi/Nivo versus Nivolumab en el contexto de intermedio y pobre pronóstico, y que estamos pendientes de los resultados de este estudio. Nos despedimos con un resumen corto pero sustancioso de lo que fue ASCO Genitourinary 2024 y los saludamos de nuevo desde CLOG. Esperamos que sigan viendo nuestros videos y visitando nuestra página web visitclog.com. Quería agradecer especialmente a MSD por habernos puesto en este escenario a hablar y a comentar nuestras impresiones sobre el interesante ASCO GU 2024, Guillermo. Muchísimas gracias.